Buenos días, estoy saludando a todos aquellos amigos que nos siguen, a nuestra iglesia Cagua Cruzada Cristiana en Venezuela, municipio Sucre del estado Aragua. Es un placer saludarles y pedirles que nos sigan a través de nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, nuestro canal de YouTube y nuestro blog digital, el cual tiene temas para hacer devocionales diarios de mucha relevancia e importancia para todos aquellos que quieren conocer a Dios. Además, quiero invitar a todos aquellos que nos siguen que visiten nuestras páginas sociales de nuestra área de labor social, como son Fundación Conexión San Mateo y Academia Conexión San Mateo. Hoy estaré dando continuidad a un tema que inicié la semana pasada acerca de lo que significa en la escritura el quebrantamiento. Y hoy estaremos hablando de cómo saber quién está quebrantado. Y voy a iniciar este tema diciéndoles que desde el día que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para ser quebrantados. Y en algunas ocasiones eso va a doler, va a producir cambios muy profundos en nuestras vidas y se convierte en un desafío para cada uno de los que ha aceptado a Cristo el hecho de aceptar la voluntad de Dios o permanecer haciendo la voluntad de Él como lo hacía antes de aceptar a Cristo. Un cristiano escucha la palabra y va obedeciendo lentamente en la medida que va comprendiendo cuáles son los preceptos establecidos por Dios para sus diseños, para el hombre, para la familia, para los hijos, porque todo está establecido en la palabra. Y en esa medida que él va obedeciendo, él va a ir creciendo. Pero es importante una obediencia total y no una obediencia a medias. Porque el que va obedeciendo a medias se va quedando en el camino, se va quedando rezagado, puesto que él no permite que Dios trabaje en su corazón, en su vida, no permite ser quebrantado y presenta resistencia en las áreas donde Dios quiere transformar su vida. Nosotros, como personas que somos llamadas a formar parte de la Iglesia de Jesucristo, somos simples vasos de barro en cuyo interior Dios va a depositar un tesoro. Y ese tesoro tiene que ver con los dones, el llamamiento y toda esa belleza que se despliega cuando somos usados por Dios. Pero cuando no entendemos que somos vasos de barros, hablamos solo de nosotros para que los demás nos conozcan. Pues hoy te informo que el Evangelio y Jesucristo solo pretenden que hablemos acerca de las cosas del Padre, acerca de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están llevando a cabo en la tierra el establecimiento de la iglesia como la gran comisión a través de nosotros. Y la iglesia está interesada en que ese tesoro sea utilizado y manifestado dentro de ella para que así podamos avanzar y crecer a la estatura de un varón o de una varona conforme al propósito de Dios y a su voluntad perfecta. Y es importante señalar en este tema que no debemos idolatrar a los hombres o a las mujeres o a las personas usadas por Dios, sino que debemos recordar estas palabras que Jesús nos dijo. Él dijo, sígueme, y al seguir a Jesús, nosotros estamos siguiendo el modelo de Él, por lo que nos vamos a convertir en personas que vamos a ser a su imagen y semejanza.
Es imposible que una persona que se ha constituido en hijo de Dios no sea quebrantado. Por lo que hoy quiero citar al apóstol Pablo en el libro de Segunda de Corintios, desde el capítulo 4, versículos 5 al 7, porque dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros y a vosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios está esperando que en este proceso de quebrantamiento, la vanagloria, la altivez, el orgullo, y una cantidad de actitudes donde el hombre cree que es muchas cosas, pero que al final no es sino un simple instrumento en las manos de un Dios vivo que nos ha regalado la posibilidad de servirle. Y podemos ver que Pablo, en un principio, cuando se llamaba Saulo, fue un hombre que él pensaba pues que él era un excelente seguidor de la ley de Moisés, de la Torá, y que era un hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios, y en ese ahínco que él tenía de hacer la voluntad de Dios, él llegó a perseguir a la iglesia e inclusive participó del asesinato de Esteban. Sin embargo, vamos a ver cómo Dios, ya estando él señalado para que tuviera una relación con Jesús, viene, se encuentra con él y lo quebranta. Vemos que Pablo empieza un proceso donde él, al encontrarse con Jesús, dice, ¿quién es Señor? Claro, él no le estaba llamando Señor a Jesús. Él estaba entendiendo que había alguien superior a él que se estaba dirigiendo a él. Y Dios le dice, él le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, pues podemos ver allí en ese proceso que Pablo quería ser él el protagonista, el que hiciera las cosas directamente de la mano de aquel Señor que le estaba hablando. Sin embargo, vemos como el Señor Jesús le habla y le dice, yo te indicaré dónde tienes que ir. ¿Y dónde fue Pablo? Pablo fue a encontrarse con Ananías. Ananías, ¿quién era? Un hombre maduro, reposado, con dominio propio, obediente totalmente a la palabra de Dios, que estaba dispuesto a ir a donde estaba aquel hombre llamado Saulo, que era un hombre que tenía una fama de asesinar a los cristianos. Entonces vemos aquí dos paralelos, un hombre fariseo, un hombre, Pablo era un políglota, Pablo era un hombre versado en la ley, era un intelectual de la época, era un hombre reconocido, sin embargo, y tenía varias ciudadanías, en contraposición con Ananías, que era un hombre sencillo, un hombre que estaba en la presencia de Dios y que sus oídos estaban prestos para escuchar la instrucción de Dios para ejecutarla. Y que conforme a lo que Dios hablase, Ananías iba a obedecer. Entonces vamos a ir viendo cómo Pablo, en este proceso, cuando se encuentra con Jesús y es tumbado del caballo y se le da la instrucción de ser llevado a un sitio y allí tenía escamas en sus ojos, empieza el proceso de quebrantamiento de Pablo
cuando el Señor le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dice además de ello: yo te he de enseñar cuánto se padece por amor a mi nombre. Allí empieza el quebrantamiento de este hombre que se llamaba Saulo y que pasa a ser Pablo, ya que Saulo era un hombre fundamentado, establecido e enfocado en su yo, mientras que este hombre Pablo es un hombre que está en las manos de Jesús para ser quebrantado, y el quebrantamiento es ser totalmente quebrado en miles de pedazos para quitar lo que no es de Dios y establecer lo que es de Dios. Por ello, Pablo, cuando empieza a vivir estos procesos, nosotros al estudiar la palabra vemos que él no se quejaba, que él no murmuraba, que él no buscaba a quien culpabilizar acerca de las tribulaciones que le empezaron a sobrevenir y los procesos por los cuales él estaba pasando. Dios, en este proceso de quebrantarnos y de tratarnos, nosotros debemos entender que Dios está interesado en que vivamos el proceso para que se produzca un resultado. ¿Cuál es el resultado? Los frutos del carácter de Jesús, y además de ello, que nosotros podamos entender cuál es la perfecta voluntad del Padre para con nosotros. Cuando empieza a suceder este trato de el Señor con nosotros, este quebrantamiento, debemos guardar silencio y preguntarnos qué quiere tratar Dios con nosotros, porque por el quebrantamiento Él romperá esa vanidad, ese orgullo, esa altivez, ese amor al dinero, ese enojo, ese querer siempre estar a la defensiva, eso de que me vean a mí, de que yo soy, de que yo valgo, de que yo soy el centro, y quiere quitar todos esos hábitos que traemos del mundo y que en alguna medida pues quieren robarle la gloria a Dios. Esa flojera, esa negligencia, ese querer vivir del evangelio, hacerme pasar por cristiano para que en todo me favorezcan. No, hermano, allí te voy a decir algo: no es posible, no es factible, porque vendrá un momento en que eso será quitado de manera con lazos de amor, o será repentinamente, de manera drástica, que Dios quitará todas estas cosas que están impidiendo que tu corazón sea enseñable. El quebrantamiento, como ciertamente podemos ver, produce la muerte del viejo hombre y va a dar vida al nuevo hombre. Entonces, no es un cristiano maduro o un cristiano que ha entendido que está siendo quebrantado aquel que de todo se queja, que todo lo ve negativo, que piensa que él es una víctima, que pobrecito yo, que a mí me hacen esto, que a mí me hacen lo otro. No, hoy te informo, es el proceso de Dios utilizando a todos aquellos que están alrededor de ti. Es Dios tratándonos. Cuando te ofendan, cuando te vituperen, cuando no te reconozcan, cuando no te den la oportunidad, cuando tengas que permanecer sometido a unos procesos que tú piensas que ya tú lo sabes todo, que tú eres una persona demasiado sabia. Entonces, cuando nosotros tenemos esta actitud de creer que somos, que yo, que quién como yo, entonces somos personas que no estamos permitiendo que Dios quebrante todas aquellas cosas que impiden la madurez
y el alcanzar el carácter de Jesucristo a través de todo este tiempo de peregrinación aquí en la tierra. La pregunta es simplemente una, que es fácil. Señor, ¿qué quieres que aprenda? Señor, heme aquí. Señor, gracias por este proceso que me permites vivir y quiero salir de él siendo aprobado en todo proceso de quebrantamiento que tú traes a mi vida para que yo pueda ser un vaso de barro lleno de ese tesoro que es tu presencia, tu carácter, tu gracia, tu salvación y el darte la gloria únicamente a ti. Tu actitud muchas veces no agrada al Señor porque no despides un grato perfume a nardo, no despides un grato perfume a santidad, a obediencia, a humildad, a mansedumbre, sino que por el contrario tienes un olor putrefacto de carne quemada porque desobedeces a Dios y hueles a rebelión, hueles a desobediencia. Tu olor te caracteriza por ser intemperante, como un caballo salvaje, como una bestia, como alguien que es indomable, porque dice yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Pues hoy te informo que el quebrantamiento vendrá de manera y sin que lo podamos impedir, puesto que Él se producirá, porque eso es lo que significa seguir a Jesucristo. En 2 Corintios capítulo 4, 12, dice Pablo, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Todo aquel que es maduro sabe que tiene que morir a muchas cosas para que a través de su vida se pueda producir vida en aquellos que no conocen a Jesús, en aquellos que van a leer a través de tu testimonio esa oportunidad de llegar a los pies de Jesucristo. El Señor buscará bendecir al mundo por medio de sus vasos de barro que tienen que ser quebrantados y en el cual su contenido es un tesoro que Él quiere depositar. Yo, cuando estudiaba esta palabra y busqué el significado de la palabra, del nombre de Saulo, Saulo quiere decir llamado por Dios. Bueno, evidentemente él estaba llamado por Dios, pero no a su manera, no como a él le gustaba, no matando a los cristianos, no siendo un hombre que respiraba odio contra Jesús y contra la cristiandad, sino que viene Jesús, se encuentra con él y ya es cambiado ese nombre de Saulo a Pablo para que él empezara a saber lo que se padece por amor a Jesucristo. Él, cuando empezó a perseguir a los cristianos, creía que servía a Dios, pero él estaba muy equivocado, no era a su manera, era a la manera en que el Señor empezó a indicarle: Pablo, es de esta forma, es de esta forma. Y encontramos que en el libro de Hechos, capítulo 9, dice desde el versículo 3 al 6, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, vemos aquí cómo
el Señor le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo estaba resistiendo a Jesús. Pablo estaba resistiendo la cristiandad. Pablo estaba resistiendo el evangelio predicado por Jesús y él estaba resistiendo la gracia que nos fue otorgada por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, por lo que él estaba dando cosas contra el aguijón. Es como que un hombre caminara sobre una cantidad de vidrios que cortan sus pies. Así es aquel que persiste en hacer su voluntad, en manifestar su yo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, el que va a la iglesia a ver qué hacen los demás, el que se le da una instrucción y jamás la sigue, siempre tiene una excusa. Hoy no puedo, está lloviendo, mañana tampoco puedo porque hay mucho sol. Después tampoco puedo porque me parece que hay una nube, y todo el tiempo está evadiendo el ser obediente a la instrucción que el Señor le está dando. Ese estará dando cosas contra el aguijón, no madurará, no crecerá, jamás será puesto en autoridad, porque no puede una persona ser puesto en ninguna posición de autoridad si no es quebrantado, y además de ello, si no camina en obediencia, porque el que se sujeta tendrá autoridad para que se le sujeten. El que obedece tendrá autoridad para decirle a los demás que es necesario obedecer la palabra de Dios. Mas todo aquel que resiste a su autoridad, todo aquel que resiste la autoridad de la palabra, todo aquel que resiste el proceso de Dios, jamás madurará, jamás saldrá de su desierto, jamás será una persona que se levante como una flama encendida en la casa del templo del Dios viviente, porque Dios no puede ser burlado. Y si no te sometes al proceso del Espíritu de Dios, de Jesucristo y el Padre, mucho menos me vas a decir que tú vas a obedecer a un hombre, a una mujer, a un matrimonio, a un ministro, a una persona que lleno del poder de Dios está haciendo la voluntad de aquel que edifica y es la cabeza de la iglesia. Vemos que Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿quién eres? Perdón, ¿qué quieres que yo haga? Pablo estaba allí diciendo, yo lo voy a hacer. Mas hoy te digo que tienes que escoger entre tu yo y la instrucción de Dios. Tienes que escoger en permanecer en tu voluntad o en la voluntad de Dios. Tienes que escoger entre cumplir el propósito, el plan y los sueños de Dios y tu asignación, o lo que tú crees que debes hacer con tu vida. Porque dentro del evangelio, que es poder de Dios para libertar a los hombres, este es el proceso por el cual vamos a madurar y vamos a crecer. Cuando somos obedientes, despedimos un olor fragante, a nardo, como aquella mujer que quebró el perfume de alabastro, el perfume de nardo, y estaba en un frasco de alabastro que era de alto costo, y que quebró aquel frasco como señal de que Jesús era la persona más importante que había conocido en su vida. Bueno, asimismo es aquel que es enseñable, que es obediente y que no resiste a los procesos que Dios le está pidiendo que haga, que no se va del lugar donde Dios lo puso, así sea limpiar piso, así sea hacer mandados, así sea a vender empanadas o en alguna otra posición
en un lugar donde Dios te dice, te he traído aquí para que prediques mi palabra y para que estas personas conozcan que yo soy el que trae salvación a las almas. Entonces, el Señor con Pablo empezó a hacer un proceso de quebrantamiento, y este hombre que se llamaba Saulo es muerto, e inclusive Pablo dice en las Escrituras que todo lo que él tenía, todo lo que él había aprendido, lo había puesto y lo consideraba basura. Y cuando buscamos en el original qué significa basura, significa excremento. Por lo que Pablo comprendió claramente que era necesario padecer por causa del amor al Señor. Hoy en día el evangelio es light, de si les duele una uña, uy, ¿qué será? Porque Dios permite que me duela la uña. Estos hombres estaban dispuestos a morir por Jesús. El Señor quiere que nosotros permitamos que Él produzca en nosotros ese quebrantamiento y que Él forme una vasija que despida el olor de Cristo, una vasija que sea como este hombre Ananías, que él, cuando el Señor le da la orden, dice en segunda en Hechos 9, del 13 al 16, vemos un hombre que estaba procesado por Dios, dispuesto a obedecer como fuese. Y vemos que dice lo siguiente, en el 13, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías obedeció ciegamente y fue donde Saulo para que este propósito que Jesús le había indicado que tenía con Pablo, quien sería el apóstol para los gentiles, se cumpliera. Entonces es necesario que seas quebrantado y que delante de ti estén hombres ya procesados y quebrantados, dispuestos a obedecer para producir los propósitos y la misión que Dios tiene en la tierra para contigo. Por eso muchas personas no avanzan, no crecen, no pueden ser usados, aunque tienen una palabra que les ha sido declarada, esta no se cumple, porque es necesario que entiendas que es determinante obedecer y permitir que sea el Señor quebrantándonos. Y Dios quebrantando a aquel hombre, a su vida, aquel políglota, aquel hombre que estaba acostumbrado a tratar con príncipes, con reyes, con los hombres de autoridad, pero que ahora, como vemos más adelante, va a ser bajado en un cesto para poder huir de esos mismos que le habían dado autoridad para matar a los cristianos, y que ahora los cristianos eran quienes los bajaban en un cesto a él para guardar su vida. Vemos como Pablo empieza a padecer, empieza a ser perseguido y empieza a vivir lo que él quería hacerle a los otros. Pablo dice
en 2 Corintios 12:13, una vez que ya tiene este encuentro con Jesús, una vez que ya él comprende que era necesario padecer por amor a Jesús, que era necesario obedecer y ser procesado y ablandado, Pablo dice en 2 Corintios 12:3, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Continúa del 4 al 7 diciendo, al que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Vemos aquí como Pablo ya ha entendido que es a la manera de Dios, ya ha entendido que él tiene que ser humilde, manso y humillarse delante de la voluntad de aquel que le llamó. Y continúa diciendo, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de la revelación no me exalte. Desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca de sobremanera. Pablo estaba comprendiendo exactamente lo que el Señor estaba demandando de él. Estaba siendo humilde, estaba sometiéndose a la voluntad de Dios y estaba guardando en su corazón aquellas cosas que Dios le había dado, pero que no eran para que él se enalteciera, para que él fuera reconocido y famoso, para que él pusiera su nombre en las vallas, para que en vez de poner el nombre de Jesús, se pone el nombre de él y el ministerio de él y los aviones de él y los carros de él y los éxitos de él, como Nabucodonosor. Pablo estaba reconociendo que únicamente tenía que mostrar la grandeza de aquel que le había llamado. Y dice el 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano amado, amigo, que me escuchas, todo aquel que quiera conocer a Dios, es a través de la puerta que es Jesucristo. Es entrando por ella y permitiendo que tengamos un corazón enseñable, que podamos ser de esas personas que guardamos silencio ante lo que Dios nos permite vivir y que esperamos en su perfecta voluntad que Él haga con nosotros conforme Él quiera, para que podamos ser vasos de barro en las manos de Dios, mostrando esos tesoros que tiene el Señor para la edificación del cuerpo de Jesucristo en este tiempo tan importante y necesario de que muchas almas acudan al Señor. Hoy te llamo a que tengas un encuentro genuino con Jesús, a que lo aceptes y a que entiendas que todo esto va a suceder a su manera y que para que un hombre, una mujer, una familia pueda ser usado por Dios, el quebrantamiento será un proceso inevitable en el cual Dios transformará esa vieja naturaleza y traerá una naturaleza nueva para constituirnos en hijos de Dios conforme a su voluntad, para alcanzar la meta en la cual iremos creciendo día a día, de manera que se perfeccione su gracia, su amor, y nuestra debilidad permanezca para que Él trabaje en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que nos están escuchando. Oro, Señor, para que los que no te conocen vengan a ti y escuchen esa voz que les llama. Señor, oro para que los que te conocen y han estado años tras años repitiendo el mismo proceso de estancamiento,
Es el mismo proceso de rebelión, de rebeldía, de paralización, porque no quieren someterse a tu voluntad. Entiendan que es necesario obedecerte, porque sin santidad nadie te verá. Bueno, soy la pastora Luisa Vallenis Ramírez del municipio Sucre del estado Aragua y somos vanguardistas del Evangelio. Predicamos a Jesús siempre y cumplimos desde Venezuela la gran comisión. Nos vemos en el próximo mensaje, Dios mediante.